Voy a compartir mi pantalla. Me avisan si pueden ver mi diapositiva. Pueden ver, ¿no? La presentación que tengo. Sí. Sí. Ya. Vamos a entrar de lleno al tema de polimorfismo. Vamos a dar continuidad a lo que hemos visto la clase anterior. ¿Ya? Algunas consideraciones. En herencia tenemos jerarquía de clases. Todas las clases de esta jerarquía son de la misma naturaleza, eso no se olvide. Y no hay un número límite de hijos. Depende de qué estés modelando. Un buen diseño va a mantener las propiedades y además tareas, métodos comunes tan alto como sea posible. No es buena idea repetir un mismo método en un mismo nivel. ¿Ya? Ejemplo, calcular área, si es que se va a poder calcular área en los polígonos, ese método no lo voy a mantener en el polígono. Está este método orientado a calcular su área en las figuras circulares. Ejemplo, aquí tengo mi clase figura geométrica y acá tengo mi clase polígono. Y todos los polígonos tienen un área, por tanto yo quiero calcular su área. Después, parte de la jerarquía va a ser las figuras circulares. Ella se puede calcular su área. Entonces, vean, esto se repite acá. Entonces, si es un método común, tengo que subirlo. Tiene que estar ese método definido, ¿no? Entonces, a eso se refiere que tengo que mantener características y procedimientos comunes tan alto como sea posible en la jerarquía. Lo mismo en propiedades, ¿no? Todas las figuras geométricas que tienen. Por eso es que comenzamos ese diseño de esa manera, ¿no? La herencia es transitivo. Los atributos y procedimientos pasan de la clase padre a las hijas y estas a sus descendientes. Teníamos otra clasecita hija por acá. Las otras, entre ellas estaba el rectángulo. Entonces, hereda lo que tiene polígono y también hereda lo que tiene, es transitivo. Y además teníamos otra clasecita hija que era cuadrado. Hereda de rectángulo, de polígono, hasta de la clase base. A eso se refiere que este mecanismo de herencia es transitivo. Pero hay también algo que se conoce como invariante. Y se refiere a que si existe una clase en esta jerarquía, es porque tiene una característica invariante propia de la clase. Por ejemplo, todos los polígonos tienen un número de lados, ¿no? Un número de lados. Y nadie más posee esto. Entonces, ese elemento se queda ahí. Lo mismo con rectángulo. Un rectángulo tiene una base, una altura y nadie más la tiene. Entonces, esa característica tiene que estar ubicada a este nivel. Bien. Debemos tener características que distinguen a una clase de su ascendiente y esto se denomina invariante. Entonces, el número de lados es una característica propia de polígono a figura geométrica. Por eso también tiene sentido de mantener esta clase en esta jerarquía. Y ahora vamos a hablar de lo que se denomina polimorfismo. ¿Ya? León, según la ocasión, no vamos a cambiar de color, pero vamos a enlazarnos a diferentes objetos según la ocasión, según lo que estemos viendo. Esa magia se produce con algo que se llama referencia, ¿ya? Vamos a hablar de referencias polimórficas. Entender qué es una referencia, pues vamos a ir a nuestras bases. Todos seguro que aman un vectorcito, ¿no ve?
Aquí yo estoy dibujando un vector y se va a llamar vector. Aquí tengo la posición 0, 1, 2, 3 y así, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué cosas voy a guardar? Voy a guardar elementitos. Elementitos, ¿no? Que podrían ser letras, mayúsculas, minúsculas. Va a ser un vector de caracteres que puede tener elementos repetidos, ¿no? Es un vector que almacena caractercitos, ¿sí? Ahora, ayúdenme, chicos. Vamos a estar muy atentos. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué se llama? ¿Qué es 1, 2, 3? ¿Qué nombrecito le dan? Índice. Muy bien. ¿Qué otro nombre? Puntero. Índice del vector A. ¿Qué? ¿Qué dan? ¿En qué índice está el carácter admiración, dicen? ¿O qué cosa dice? Posición. Muy bien, posición, ¿no? El otro nombre que le dan es posición. Posición. Algunos dirán puntero, pero lo más común es índice, dirección, también es en la dirección 0, algunos dicen, ¿no? También es cierto, estos nombres son sinónimos, ¿no? Para hacer referencia a estas posiciones. ¿Es difícil hablar de posiciones? ¿Este concepto es muy difícil, chicos? ¿O está clarísimo? ¿Saben qué es una posición de un vector? Sí, licenciado. Muy claro, ¿no? Pues vamos a transformar este y lo vamos a ver de diferente manera, ¿ya? Lo vamos a representar ya no en forma horizontal, sino lo vamos a ver en forma vertical a nuestro vectorcito A. ¿Ya? Y acá vamos a almacenar no solo caracteres, podemos almacenar objetos, diferentes cosas. Y le vamos a cambiar de nombre, ¿ya? Ya no va a ser el vector A, va a ser la memoria RAM. La memoria RAM es igualito que un vector. Acá va a estar la posición 000, por acá estará la posición 1024, acá estará la posición FF32, aquí estará la posición AC 44, ¿ya? Esto, nosotros si se tratara de un vector, le daríamos el nombre de posición, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia, queridos jóvenes? ¿Por qué no hay la posición 0, 1, 2, 3, 4 y estamos hablando de posiciones con 4 dígitos? ¿Por qué? ¿Alguien se ha imaginado? La memoria RAM es un recurso valiosísimo y vamos a ver que es escaso. Además, cada uno de ustedes analice cuánto tiene de memoria RAM su computador. En algún momento, esto ya es histórico, un disco duro de 300 gigabytes, esto de disco duro, es para este modelo de 300 gigabytes, teníamos un solo gigabyte de memoria RAM. Y la memoria RAM es lo que más valoramos, ¿no? Incluso tenemos memoria en nuestro celular y cuando nos llenan con mensajes en nuestro WhatsApp, ¿qué pasa? Memoria insuficiente, ya no sale, ¿no? Es muy normal. Y renegamos porque ya no podemos ni sacar una fotografía, nada. ¿A dónde quiero llegar? Para una memoria RAM de un hito, 300 veces más grande es el disco duro. Es muy valiosa esta memoria RAM y todo programa, toda aplicación, reserva espacio en memoria. Ustedes han hecho en algún momento este int x, ¿no? Esto es una declaración de una variable. Esta variable, ¿qué estás haciendo? Estás reservando espacio de memoria RAM. Y
Vamos a pensar que quiero declarar un doble, qué sé yo, y es tipo doble, y por teoría de conjuntos sabemos que los números enteros, los zetas que tienen al 0, al 1, al menos 1 y así hacia infinito, ¿sí? Es un conjunto, pero que es más chiquitito que el conjunto de los reales, ¿no ve? Dobles son los reales, y aquí estará el 1.0001 o el 0.001 y así sucesivamente los números fraccionarios y demás. Entonces, vamos a ver en 3 dimensiones esto, y vamos a ver como un bañador al conjunto Z y otro bañador al conjunto R. Y vamos a pensar que está vacío el conjunto Z. Aquí está nuestro bañadorcito Z del conjunto de los enteros, lo hemos vaciado. Poner el contenido de lo que tiene el conjunto de los reales. ¿Qué va a pasar, chicos? ¿Podemos o no? Chicos, abran su micrófono. Voy a dar por avanzada la clase si no hay participación, porque es un concepto muy abstracto. Yo estoy yendo a lo más básico para que me entiendan. ¿Qué ocurre cuando vacío el bañador de los reales en el bañador de los enteros que está vacío? No se va a poder porque el espacio es muy pequeño. No, yo de poder puedo, pero ¿qué ocurre? La parte decimal. El bañador vacío. Este es más chiquito. Piensen que hay aquí agüita. El rojo es los enteros. Este está vacío, el azul. Todo lo que tiene de rojo este bañador más grande, que está lleno también, lo vacío en este bañadorcito azul, que vamos a suponer que es azul. ¿Qué ocurre, chicos? Rebalsa. Ah, eso nomás es, ¿no? Hay un rebalse, y eso ¿saben cómo se llama? Overflow. ¿No? Hay un error de overflow, no sale, ¿no? A eso se refiere, ese es el concepto. Es así que tú no puedes almacenar un dato real, o sea, esto está prohibido. No puedes asignar un doble en un X. Aquí te va a dar error de overflow. Entonces, eso que me indica que habían tenido diferentes y tamaños, ¿no? Es así que si tú declaras una variable X de tipo entera, 4 bytes es necesario para su representación, pero para un real ya no necesitas 4, tiene que ser más grandes, 8 bytes, ¿no ven? ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser más grande. Entonces, acá tenemos como bloques de memoria, y si es de tipo entero, por ejemplo, este X, quizás aquí está libre, X se va a almacenar acá. Y este espacio va a abarcar, qué sé yo, toda esta parte, esta región, pero una región que va a tener posiciones consecutivas puede estar destinada a Y, ¿no? Un espacio más grande necesita. Y vamos a pensar que tú estás trabajando como administrador de un parqueo. Entonces, una variable X es similar a una petita, un autito bien chiquito. Y un Y es ya similar, qué sé yo, es más grande, doble, ¿no? A un gran vitara, de los grandotes, ¿no? Entonces, de acuerdo al almacenamiento, al espacio en el parqueo, tú vas diciendo si vas a poder atender o no. Entonces, todo programa tiene su sección de declaración de variables. Y dependiendo de cuánto es su requerimiento, se ejecuta o no. Y si no hay memoria suficiente, nos dice que no se puede ejecutar por falta de memoria, ¿no? Entonces, eso lo estamos entendiendo. Vamos a lo que es el polimorfismo, ¿ya? Bajo estas circunstancias vamos a volver a este tema. Estas direcciones de memoria no se pueden representar, o estas posiciones de memoria, con números decimales como lo hacíamos con un vector tradicional.
necesitamos por la dimensión, al principio teníamos memoria RAM de 12 o de 1024, bien chiquitas, 1 mega. Eso era la memoria RAM de las primeras computadoras. Y hoy en día ya tenemos más de 1 gigabyte de memoria RAM, ¿no? Entonces, como ya son bloques considerables, no me es suficiente posiciones, como les decía, decimales. Ya necesito posiciones más grandes, representarlas. Entonces me apoyo en el sistema hexadecimal. Es así que tengo el número FF32. Sigue siendo un número quizás no muy lindo. Bueno, nuestros parámetros de belleza en este momento son cosas que siempre vemos, ¿no? Los números decimales los amamos, siempre los hemos visto, pero a los hexadecimales, como no los vemos con frecuencia, nos parecen raros. Los aceptaré. Estos números de memoria, estas posiciones de memoria más bien, ahora reciben un nombre, ¿ya? Y recuerden ese nombre. Se llaman referencia. ¿Ya? Una referencia no es más que una posición, pero de memoria principal. Entonces, sinónimo de referencia es posición de memoria principal. ¿Entendieron? Primera parte. ¿Entendieron, chicos? Sí, licenciado. Entendido. Sí. Ya. Ahora vamos a asumir, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos creado una clase fracción? ¿Se acuerdan? Y crear clases es sinónimo también de crear tipos de datos. Este int es un tipo de datos, doble es un tipo de datos. Entonces yo voy a crear una fracción, una especie de variable de tipo fracción, que se llama f, ¿ya? Esta es mi variable fracción. No es objeto, vean, no hay un new asociado. Pues no se llama variable, se llama referencia. Esta es una referencia del tipo fracción. Entonces, ¿cómo creamos, en otras palabras, referencias? Igual que creamos una variable. Su tipo escribimos, a continuación su nombre, punto y coma. De esa manera estamos creando referencias. Y referencias me hace pensar en que estoy creando un punterito, o si quieren, voy a almacenar acá la dirección de memoria que pertenece a este objeto. Ya, entonces, si yo quiero fracción, por ejemplo, acá necesito 2 espacios. ¿Por qué? Porque un espacio lo voy a destinar para el numerador. Y otro lo voy a destinar para el denominador. Entonces, si yo declaro una referencia de tipo fracción, me está reservando un espacio de memoria para todos los atributos del que son numerador y que son denominador. ¿Ya? Esa es la idea base que les voy a dar. Y así surgen referencias polimórficas, que van a hacer referencia hacia direcciones de memoria que pueden cambiar de objetos. A ver, ¿qué es eso? No estoy entendiendo bien. Pues les voy a explicar. Y para eso vamos a volver a nuestra jerarquía, que ya la tengo por acá y la voy a copiar nada más. Y aquí ya está nuestra jerarquía, la que hemos trabajado, ¿no? En clases. Voy a hacer bien grandecita. Y vamos a
Ahí la vamos a ver. Voy a utilizar esta pizarra ahora. Va a estar más claro. Bien. Bien, chicos. No me voy a olvidar que figura circular es una figura geométrica. Bien. Vamos a crear referencias. ¿De quién podemos crear referencias? Podemos crear referencias de cualquier objeto o clase también, ¿no? Puedo crear una referencia de un triángulo, puedo crear una referencia de un rectángulo, puedo crear una referencia de un polígono, de una figura geométrica, ¿no? Atiendo. No es muy común crear referencias de clases que se puedan materializar. Es crear, por ejemplo, objetos, ¿no? Aquí puedo crear mi objeto rectángulo. A ver, vamos a repasar un poquito de la sintaxis para la creación de objetos. ¿Cuál es la sintaxis? ¿Se acuerdan, chicos? De objetos. Primero el nombre de la clase, luego viene el identificador del objeto, igual, la palabra reservada new, y a continuación el constructor, que es un método. Punto igual, ¿no? Entonces esa es la regla y yo quiero crear, por ejemplo, un objeto rectángulo. R1 va a ser mi objeto rectángulo, es un rectángulo, escribo la clase a la que pertenece. New. ¿Se acuerdan del constructor de rectángulo, chicos? ¿Cuántos parámetros me exigía? 2. 3. Base, que va a ser, digamos, 5. Altura va a ser 2. Y un punto central. ¿Se acuerdan, no? Y aquí P va a ser de tipo punto. Fíjense. Y P es un objeto también de tipo punto. Vamos a crear un punto. Y su punto central vamos a decir que está en las coordenadas 0, 0. Con esto hemos creado nuestro objeto rectángulo. ¿No ven? ¿Qué cosa es R1? R1 es un objeto rectángulo, ¿no ven? Pero también podría yo alguna operación donde yo voy a asignar este R1 o ni siquiera una operación. Si hago un system, alguien se ha atrevido a hacer esta instrucción, me cuenta por favor, si no hagan nada, tienen que ser atrevidos. ¿Alguien ha tenido el atrevimiento de imprimir todo un objeto? Chicos. No, ¿Alguien ha hecho eso? Ya, vamos a suponer que es la pantalla de nuestro computador y van a hacer cualquier objeto, ¿ya? Su computador, cuando impriman al objeto, les va a salir el nombre del objeto, en este caso es un rectángulo. Crean, van a hacer esto. Arroba y un número hexadecimal les va a escribir. ¿Ya? Como por ejemplo 3FFA.
¿Y por qué me está escribiendo una dirección de memoria? Porque cuando trabajamos directamente con el objeto, en realidad no estamos manejando el objeto, estamos manejando su referencia, queridos jóvenes. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Hay algo que no hayan entendido? Ingeniero, ¿y la referencia puede variar si yo vuelvo a apagar la computadora y encenderlo, ya que la memoria RAM? Claro. Han hablado en sistemas operativos, me imagino que ya han pasado esta materia. ¿No han visto el tema de administración dinámica de memoria? Yo no. ¿No han visto eso? No, licenciado. Ya. Esta memoria RAM que les dibujé hace un momento, ¿sí? Pues todo el tiempo cambia. Datos los almacenan, se liberan, entran, se almacenan, se liberan, ¿no? Entonces, la siguiente vez que ejecutes este programa, nadie te garantiza que lo va a guardar en el mismo lugar, por tanto va a cambiar, ¿no? Pero lo que sí va a mantenerse cuando imprimas es esto, ¿no? Se va a mantener el tipo, el objeto, arroba y la dirección de memoria donde se está almacenando en este momento. ¿De acuerdo? Por eso, cuando manipulamos al objeto entero, en realidad estamos manipulando su dirección de memoria, estamos manipulando su referencia. ¿Está claro, chicos? Y por eso hablamos de referencias, ¿no? Cuando hacemos asignaciones, no estamos asignando todo el objeto, estamos asignando simplemente su dirección de memoria. Eso lo vamos a entender más adelante, pero por el momento, si manejas al objeto como tal, estás manejando su dirección de memoria. Bien, acá tenemos una declaración rectangular. Pero, ¿qué pasa si yo, bueno, en este momento, me atrevo a definir una referencia de tipo figura geométrica? Se llama FIG geométrica. Observen, no estoy siguiendo esta regla, simplemente tengo el nombre de la clase, que es figura geométrica, el identificador del objeto, que es F, pero no tengo el new. Este new, anoten, por favor, qué cosas hace este new. Ya hace 3 tareas súper importantes. Primera tarea, reserva espacio en memoria principal para los atributos del objeto. En este, si es un rectángulo, está reservando espacio de memoria para su base y para su altura. Son 2 compartimentos, ¿no ven? Segundo, este new ejecuta el constructor, con lo que voy a dar valores iniciales a esos atributos. Tercero, devuelve. Si se han dado cuenta que hay un operador de asignación, la dirección de memoria de acceso a este objeto. ¿Ya? Eso hace new. Es mágico, ¿no? Pero acá no tengo asociado new, por tanto no ha habido una reserva de espacio de memoria, no se ha ejecutado ningún constructor, nada. Simplemente aquí estoy declarando una referencia F capaz de almacenar una figura geométrica.
Entonces, como esta es una referencia, ¿qué hemos dicho que es una referencia, chicos? Chicos, ¿qué era una referencia? La dirección de memoria. Es una dirección de memoria, por tanto, estás declarando, y una dirección de memoria era un número, ¿no ve? Entonces, esta referencia es una dirección de memoria, es un número, queridos jóvenes. Aquí es equivalente a hacer un int x. Este es un número entero, ¿no? Pero aquí es una dirección de memoria. Exactamente es eso. Perdón por la bulla. Están trabajando. Bien. Voy a hacer lo siguiente ahora. Voy a crear un triángulo. En sus lados del triángulo van a ser 5, 5, 8. Y mi punto central va a seguir siendo P, es decir, el punto 0, 0. Entonces, veamos, ¿qué ha pasado aquí? New ha reservado espacio de memoria para los atributos lado 1, lado 2, lado 3 y también, bueno, en su constructor ha dado valor inicial al polígono y demás cuestiones, ¿no? Ha hecho todo ese trabajo. Primero reservó espacio de memoria para todos los atributos del triángulo. Luego ejecutó el constructor con todo el cuerpo que tiene el constructor. Tercero, devuelve una dirección de memoria. ¿Qué dirección te está devolviendo? Vamos a imaginarnos, vamos a soñar un poco y vamos a pensar que la dirección que me está devolviendo en memoria principal, vamos a pensar que acá está la memoria principal, la memoria RAM. Y tenemos la dirección, digamos, como les decía, la 1024, la AC32, la FF888, esas AD42, ¿sí? Tenemos esas direcciones de memoria. Y el triángulo se ha creado aquí. Se está almacenando, esta es su dirección de acceso, ¿ya? Aquí se ha creado el triángulo. Por tanto, me va a devolver esta dirección de acceso al lugar donde se ha creado. AC32. Esta es una dirección de memoria. De memoria también es una referencia. Y fíjense dónde la he guardado. La he guardado en F. ¿Puedo hacer esto, chicos? Sí, licenciado. Sí puedo. Entonces, acá, si yo digo F punto dibujar, ¿qué cosa se va a dibujar, chicos? ¿Qué cosa se va a dibujar? ¿Qué es F en realidad? ¿Con qué lo he enlazado? Triángulo. Con un triángulo, se va a dibujar un triángulo. ¿Por qué? Porque en esta dirección de memoria está guardado el triángulo. Y si yo le doy la dirección de acceso en memoria principal a un triángulo, es como si tuviese y va a dibujar un triángulo. Ahora, enseguida voy a crear el objeto rectángulo, ¿ya? Voy a tener new rectángulo. Y hemos dicho que vamos a crear un rectángulo de, digamos, de base 2, altura 8, y el punto central que siga siendo 0, 0.
Y si pongo F dibujar, ¿qué cosa va a dibujar? En F, ¿qué está ligado? No se olviden del poder del operador de asignación. Este new, recuerden que va a reservar espacio de memoria para ¿quién? Para el rectángulo, ¿no? Y va a dar valores iniciales a sus atributos, base 2, altura 8. ¿Sí? Y me va a devolver la dirección de memoria donde se guardó el rectángulo. Vamos a suponer acá, nos está guardando aquí, ¿no? Bueno, para mí por el momento va a ser este 2 y este 8. ¿Sí? Entonces, cuando yo le diga dibujar, seguro que me va a dibujar el rectángulo. ¿Por qué? Porque estoy dibujando lo que está guardado en F. Y en F, ¿qué cosa se va a guardar? Vean esto. La tercera acción que hace new es devolver la dirección de memoria de objeto. Y el objeto que he creado es rectángulo. Está en la dirección AD32. Cuando diga dibujar, va a ir a la dirección AD32 o 42, perdón, AD42, y lo que encuentra es un rectángulo. Por tanto, va a dibujar un rectángulo. Y ahora, cuando esta referencia y corresponde a una clase base, esta referencia se denomina referencia polimórfica. Porque se puede enlazar, según la ocasión, con cualquier objeto de su descendencia. Entonces, siempre son candidatas a ser referencias polimórficas cuando son del tipo de la base. ¿No? ¿Puedo tener referencias polimórficas de polígonos? Sí. Pero lo que se maneja, y normal, es muy común, son referencias polimórficas siempre de la clase base. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, un problema del visualizador. Un objeto visualizador, acá está, ¿sí? Que va a tener un contenedor de figuras geométricas. Acá en visualizador, vamos a volver a nuestro código. Yo voy a tener una estructura polimórfica. ¿Qué significa estructura polimórfica? Que vas a poder almacenar diferentes objetos, ¿no? Muchas formas, ¿no? Aquí tenemos a nuestro visualizador y tiene como atributo a figuras. Y figuras había sido un array list y todos sus elementitos son del tipo figura geométrica. Significa que voy a tener en mi visualizador a esto, ¿no? Aquí en mi visualizador voy a tener mis figuras, ¿no? Entonces yo puedo, en la primera posición, yo quiero guardar un triángulo, se guarda un triángulo. En la siguiente posición quieres guardar un rectángulo, quieres guardar, qué sé yo, un diferente, un círculo, no sé, objetos, ¿no? Porque puedo crear objetos rectángulo, triángulo, pero todos son de la misma naturaleza. Un contenedor polimórfico. ¿Y qué contiene? Y hasta en nuestro mismo lenguaje decimos, ¿no? Al nombre mismo te dice, va a contener figuras. Entonces, cuando tú vas a crear un contenedor polimórfico, la primera idea que te estoy dando es utilizar un array list. Puedes hacer. Utiliza un array list. Acá tienes que poner el nombre de la clase base. En este caso, figura geométrica, ¿no? Entonces, entendido, chicos. Estoy creando un contenedor de
métricas. Hablo a nivel general. ¿No? Y gracias al polimorfismo yo puedo identificar la referencia genérica. En este caso es del tipo de la clase base. Objetos y hacer, qué sé yo, operaciones como almacenar, como registrar, como visualizar. Me voy a apoyar en la referencia polimórfica. Ese nombre de referencia polimórfica. Lo de referencia ya lo saben, ¿no? Es capaz de guardar una dirección de memoria. Es capaz de guardar un número, pero del tipo dirección de memoria. Por eso es referencia. Porque yo lo puedo asociar esta dirección de memoria con diferentes objetos de la misma naturaleza. Crear referencias polimórficas, la sintaxis es simple. El tipo de la clase base, el nombre de la referencia y punto y coma. Eso es todo. Con eso hacemos la magia. Ahora, ¿dónde utilizamos esto? Pues este concepto es útil para hacer tareas sobre objetos, sobre diferentes objetos, pero de la misma naturaleza. Puedes hacer, pues quiero visualizar figuras. Quieres visualizar todas las que están guardaditas aquí. Entonces, para eso, lo primero que hacemos es crear nuestro contenedor. Por lo menos hasta aquí solo la referencia hemos creado, pero ya creamos el contenedor con esta segunda instrucción. New array list figura geométrica. Vamos a almacenar elementos en esta figura geométrica. O vamos a registrar, si ustedes quieren. Cosas estás guardando en este contenedor de figuras geométricas, pues figuras. Vas a guardar acá, viene una figura geométrica. En realidad está viniendo una referencia, ¿no? A una figura geométrica, a cualquiera. Pregunta, F en este momento, ¿es cualquier referencia o es una referencia polimórfica? Polimórfica, porque figura geométrica, fíjate en la jerarquía, se abstracta, no es un objeto, pero ligarse puede enlazarse con un objeto. Y con ese objeto que se enlace, voy a obtener su dirección y ¿qué hago? Añado a mi array list con el mismo método de siempre. Add, ¿no? ¿Por qué? Porque es un array list y add me permite añadir al final. Con esto voy a ir añadiendo figuras. De manera, ¿no? Aquí este visualizador tiene un contenedor de figuras. Hasta ahí estamos bien. Cuando creamos el visualizador se crea este contenedor con 0 figuras, es decir, vacío. Todo principal. F polimórfico. ¿Ves? Y lo voy a enlazar con su micrófono. Bien. Entonces, F lo estoy enlazando con en este momento es una referencia polimórfica y lo estoy enlazando con un cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy creando un objeto cuadrado. Del lado 1 y aquí estoy creando el objeto punto en el punto central 0, 0. Y invoco a almacenar figura. Aquí está. ¿Qué está esperando como parámetro? Una figura. Pero esto no es, pues, un objeto, figura geométrica. En realidad lo que tengo es un objeto de tipo cuadrado, ¿no? ¿Ya se han dado cuenta por qué? ¿O todavía tienen dudas? Bien, todavía tienen dudas porque no hay ni un sí ni un no. Tienen que estar bien seguros y bien atentos. Esta es clave. ¿Qué hace new? No se olviden. Reserva espacio de memoria principal para los atributos del objeto.
trabajando es cuadrado. Va a reservar espacio de memoria para sus atributos. Ya lo hizo. Segundo, ejecuta su constructor, con lo que va a dar valores iniciales. Se va a ejecutar el constructor de cuadrado. Ya saben cómo, en la anterior clase ya les enseñé. Tercero, les va a devolver una dirección de memoria principal. Y esa dirección es compatible, es decir, esa dirección la puedo guardar en esta referencia F. ¿Por qué? Porque pertenece a la clase base, ¿no? Entonces, en este momento, si yo manipulo F, en realidad, ¿qué estoy manipulando, chicos? Una referencia que es un espacio en memoria. ¿Pero de qué? De un cuadrado. Excelente. Del cuadrado. Entonces, lo que va a almacenar es un cuadrado. En la posición 0 estaría un cuadrado. Luego, de ejecutar esto, nuevamente voy a crear un objeto. Estoy creando el objeto rectángulo. De memoria, va a ejecutar este constructor y me va a devolver una dirección de memoria ¿de quién? De un rectángulo, ¿no ven? Y eso se guarda en F. Y si yo estoy almacenando, ¿qué va a almacenar? Un rectángulo. Un rectángulo. Un rectángulo. En la segunda posición, almacena un rectángulo. Después, repetimos el proceso, pero ahora creamos un triángulo y como última instrucción de new, les va a devolver la dirección de memoria de este triángulo creado. Por tanto, F, ¿con qué se ha enlazado? Con el triángulo. Con un triángulo y va a almacenarse ahora un triángulo. Entonces, para no olvidarnos, vamos a hacer este ejercicio, vamos a... Bien. En la posición 0 hemos visto que está guardando un cuadrado de 5 por 5, ¿no? Vamos aquí, en la posición 0 está guardando un cuadrado de 5 por 5, ¿no? 1, un rectángulo de 2 por 3. 2 por 3. Y luego un triángulo en la siguiente posición de 6 por 6. O de 6, 6, 6, ¿no? Los tres lados son 6. Eso hemos hecho. Bien, entonces terminamos de almacenar y invoca a visualizar figuras. El poder que tenemos con el polimorfismo. Vamos a crear F. ¿Qué cosa es F, chicos? De acuerdo a todo lo que han aprendido hoy. Una referencia. Referencia polimórfica, no te olvides. Entonces, creo esta referencia polimórfica y voy a recorrer mi array de figuras desde la posición 0 hasta el tamaño que tengo. Y voy a sacar lo que hay en la posición 0. Lo único que sé es que es una figura. ¿Cuál es? No sé, pero tampoco te interesa, ¿no? Entonces, en la primera posición está un cuadrado de 5 por 5. Va a recuperar su dirección de memoria donde está ese cuadrado de 5 por 5. Dando esa dirección y se va a ubicar en esa dirección. Y lo que hay ahí, que en este caso es un cuadrado, lo va a dibujar. Va a ir a la siguiente y lo mismo, ¿no? Entonces, de acuerdo al objeto, se va a dibujar lo que se necesita. Eso es en realidad polimorfismo. Es un enlace a diferentes objetos con una sola referencia polimórfica. Vamos a compilar y vamos a ejecutar este programa y vamos a ver qué es lo que me genera, ¿no? Entonces voy a crear un visualizador y voy a ejecutar mi visualizador de figuras. Bueno, en realidad el principal, ¿no?
Y acuérdense las clases anteriores, lo que hemos implementado. Esa tarea de dibujar, pero con texto, ¿no? Estoy dibujando un cuadrado de lado 5, correcto. Con punto central igual a 0, 0. Un cuadrado es un polígono que tiene 4 lados, con área de 25, porque realmente 5 por 5 es 25, su perímetro 20. Luego nos dice, estoy dibujando un rectángulo de 2 por 3. Y eso es cierto, ¿no ven? Tengo un rectángulo de 2 por 3. Con punto central igual a 5, 5. Luego, del rectángulo, que está correcto, 2 por 3 es 6. Su perímetro, la suma de los 4 lados. Luego tengo que estoy dibujando un triángulo. Y aquí están sus dimensiones, 6 por 6 por 6, y este es su punto central. Y tiene tantos lados, aquí su área en base a la fórmula y su perímetro. ¿Han visto esto? Función. Entonces, esa es la manera de trabajar con polimorfismo. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? ¿Algo que quieren que les explique? Por mi parte no, licenciado, está entendido. Ya, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Les quiero mostrar, por ejemplo, algo que esta mañana estuve viendo con otro equipo. Vamos a pensar que tenemos tipos de héroes, ¿no? En un juego electrónico, donde tenemos tipo guerrero, mago, clérigo, y durante el juego estos héroes pues van ganando poderes o van sufriendo daños, ¿no? Entonces, como tenemos diferentes tipos de magos, acá estamos enfrente de una jerarquía de herencia, ¿no? Todos ellos, ¿qué cosas son? Son héroes. Entonces, voy a tener una superclase que se llama héroe, ¿no? Entonces, aquí digo, un guerrero es un mago es un héroe, un clérigo es un héroe, ¿vean? Entonces ya es implícito. Ahora puedo tener la clase juego, ¿no? Y este juego va a estar compuesto por muchos héroes. Necesito un contenedor polimórfico de héroes, ¿no? Donde cada elementito es un héroe. Ahí ya pueden ver que estamos aplicando este concepto de polimorfismo. Ya tenemos un contenedor polimórfico. Contenedor porque va a almacenar a varios héroes, ¿no? Y quisiera mostrar los daños al momento de jugar, ¿no? Una de las cosas que quisiera hacer. Entonces, para mostrar daños, lo mismo, ¿no? Además, acá tenemos que estar conscientes qué cosas saben hacer los héroes. Todos los héroes van a tener una descripción. Pues va a mostrar su daño y puede mostrar de quién se trata, ¿no? Mostrar descripción, lo puedo hacer con un reto en descripción, pero get daño no puedo porque no sé todavía. Dependiendo del héroe, este daño voy a mostrar. Entonces, esto es abstracto, ¿no? Sabemos que si en este nivel no podemos implementar, lo denominamos abstracto. Recuerden, ¿no? De las figuras geométricas, eso es clave, ese ejemplito. Figuras geométricas puedo dibujar, calcular su área, perímetro, pero en el nivel superior todavía no sé cómo, porque no sé de qué figura se está hablando, por eso era abstracto. Bajo esa misma lógica, get daño, no puedo decir cuál es, depende de qué tipo de héroes. Es abstracto. Y vamos a ver la aplicación del polimorfismo, ¿no? En esta situación, voy a tener este método que es mostrar daños y voy a recorrer mi lista de héroes. Voy a agarrar a un héroe y cada héroe seguro que va a saber cómo
En su descripción, por lo tanto, voy a agarrar al primero, al de la posición 0, y voy a mostrar su descripción. Luego voy a concatenar con cuánto daño tiene, y cada héroe también sabe decir cuánto daño tiene, ¿no? Tanto de daño. Y eso es todo. Ese es otro ejemplo. ¿Está claro hasta acá? Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Si no, pues vamos a continuar. Esta es la última clase, básicamente, de programación orientada a objetos. Ya tengo que entrar a posibilidad a la siguiente clase. Bien. Si no tienen más dudas, voy a dejar de grabar y vamos a hacer otros ejercicios. Bien. Déjenme mostrarles un ejercicio. Un ratito, por favor. Bien. Los que están leyendo el libro de Primer Objetos, bueno, van a recordar estos apuntes que les voy a mostrar, ¿ya? No estoy grabando esta parte porque es un repaso del libro. Sí, en el libro se habla de subtipos. Y al hablar de subtipos también estamos viendo que cuando creo una clase estoy creando un tipo. Y si tengo sus hijos o sus subclases, puedo denominarlas subtipos, ¿no? Bien. En esa jerarquía, por ejemplo, tengo una superclase vehículo, una subclase bicicleta y auto, ¿sí? Entonces, esta instrucción, eso no es válida, chicos. ¿Qué dicen? ¿Es válida o no esta instrucción? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. No es válida. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque no tiene atributos. Puede ser que tenga por defecto, ¿no? O sea, no necesariamente todos los constructores van a tener atributos. Ojo con eso, chicos. Sí es válido. Tengo acá el tipo de la clase, el nombre del objeto, new, constructor. Y de acuerdo a esto, sí, tranquilamente auto podría ser una clase que se pueda instanciar. Lo que tengo que observar es si no es abstracta. Si es abstracta, pues no está bien materializar, ¿ya? Ahora, esta es una asignación válida, debido a que el objeto de tipo autor se asigna una variable declarada para contener objetos de tipo auto, ¿no? Por eso es válido. Conocemos que la herencia, bueno, las reglas de la herencia, podemos ver que gracias a la referencia polimórfica, yo puedo hacer asignaciones de objetos de la subclase hacia referencias de la superclase. Una variable puede contener objetos de su tipo o de cualquier subtipo de su descendencia. Hablando de variables, quizás a algunos les va a ser más familiar esto, ¿no? Entonces, una variable puede contener objetos de su tipo o de cualquiera de su descendencia, incluso si estas clases son abstractas, por lo que se admite esta regla.
Es así que voy a tener el vehículo 1 de tipo vehículo y voy a asignar un objeto auto. ¿Puedo hacer esto? Sí. ¿Por qué? Porque si bien este auto no es del mismo tipo de vehículo, no es un vehículo directamente, pero sí es un subtipo de su descendencia. Esto se está cumpliendo. Entonces, de esa manera también pueden ver a la referencia polimórfica, ¿no? Una idea importante es que el tipo de una variable declara lo que puede almacenar. Entonces, aquí declaramos lo que va a poder almacenar. En este caso son referencias, ¿no? Les voy a pasar como material, se los voy a subir a la plataforma y también por el WhatsApp les voy a pasar. Lice, también lo podrías subir el ejemplito con el cual se un polimorfismo. Ese programa. No te entendí, repetime por favor. El programa lo puedes subir con el que nos enseñó de ArrayList. El problema de las figuras geométricas. Sí. Ya, eso más lo voy a subir. Ya. Ya, ahora otra cosa. Vamos a hablar de lo que no está permitido, ¿no? Si declaramos una variable tipo vehículo, indicamos que esta variable va a poder contener vehículos, contener objetos de su descendencia, ¿no? Va a poder contener vehículos como auto, porque es un vehículo, vehículos como la bicicleta, porque es un vehículo, ¿no? Este principio se conoce como principio de sustitución, donde estamos sustituyendo en una superclase, pero no está permitido lo contrario. Por ejemplo, a un auto no puedo asignarle un vehículo, da error. ¿Por qué? Porque un vehículo no es un auto, ¿no? Puede ser un auto, es diferente. Más o menos pueden traer como analogía el teorema de conjuntos que les mencionaba hace un momento. Puede haber un overflow, ¿no? O sea, el auto es un dominio más pequeño, es algo más específico. Vehículo es más genérico, más grande. Sí puede tener vehículos y enlazarlos con bicicleta, con auto, pero no al revés. No puedes crear un vehículo y asignarlo a un auto. Es más, ni siquiera vas a poder crear el vehículo porque es muy abstracto. Eso tienen que entender. Este principio está claro. ¿Por qué hay error acá? Chicos. Un sí o un no es la respuesta. No sé. Sí, licenciada, está claro. Está claro. Ahora, subtipos y paso de parámetros, ¿no? Acá tenemos parámetros en un método. Se comportan de igual manera que el principio de sustitución. Podemos pasar un objeto de una subclase como parámetro, ¿no? Por regla de sustitución, eso quizás les vaya a confundir un poco más, pero lo mejor es pensar aquí, ¿qué cosa voy a añadir acá? Esto es una clase que alimenta noticias, ¿no? Noticias son posts. Un post en un periódico, un post es similar a un artículo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener? Un arreglo, un contenedor de posts o de artículos. Y esos artículos podrían ser un pequeño resumen, un artículo, una portada, yo qué sé, ¿no? Diferentes cosas podrían ser. Entonces, ¿qué es lo que voy a añadir? Voy a añadir estos posts de forma genérica. Siempre como regla, por lo que hemos visto hoy día, chicos, en su jerarquía, el candidato para hacer una referencia polimórfica es la clase base o la superclase. Aquí, por ejemplo, el candidato para crear una referencia polimórfica va a ser del tipo figura geométrica.
Entonces, ¿qué cosas vas a hacer? Voy a tener un visualizador de figuras geométricas. ¿Y qué vas a hacer con el visualizador de figuras geométricas? Voy a registrar. Y aquí cambia la idea un poquito, pero mantenemos las mismas ideas, ¿no? Tengo un contenedor de posts y puedo tener diferentes tipos de posts, ¿no? Aquí está. Aquí tengo un objeto newsfeed, ¿sí? Y aquí estoy añadiendo en este post un mensaje, un evento estoy enviando. ¿Por qué? Porque mensaje es de tipo post y porque evento también. Este ejemplo es sacado de Primer Objetos. Ahí lo van a ver con todo completo, ¿no? En el libro. Bien. ¿Qué más? La sobreescritura ya la hemos visto el día de ayer. Sobreescribimos cuando lo que hemos heredado no nos sirve. No la vamos a usar. Por ejemplo, cuadrado va a heredar todo de rectángulo con excepción de su constructor. Entonces está heredando calcular área, calcular perímetro y dibujar. Pero acá nos llama la atención dibujar. Dice, estoy dibujando un rectángulo. Y si heredo eso, siendo yo un cuadrado, no me sirve porque va a salir, estoy dibujando un rectángulo, no me sirve. Entonces lo sobreescribo, y sobreescribir es volver a hacer este método, volver a escribir, por eso también se llama sobreescribir. Y la sobreescritura solamente tiene sentido cuando hay herencia. ¿Y cuál es la diferencia con la sobrecarga? Parece que fueran lo mismo. La sobreescritura tiene la misma firma, igualito, no varía nada, ¿no? Public Void, dibujar. En su padre, que es rectángulo, también tengo Public Void, dibujar, es exactamente igualito. Lo que cambia es el cuerpo. El cuerpo acá de cuadrado dice, estoy dibujando un cuadrado, y ahí es diferente, ¿no? Y esto solo tiene lugar cuando hay herencia. En cambio, la sobrecarga no tiene pues la misma firma. Hemos visto sobrecarga en la fracción, ¿se acuerdan? Voy a ver si puedo recuperar eso. Aquí. Aquí tengo sobrecarga. Tengo el mismo identificador, es decir, el mismo constructor, fracción, fracción. Sus parámetros son diferentes. Aquí no hay parámetros. Aquí hay dos parámetros. No es lo mismo, ¿no? No tengo la misma. Y esto es ejecutar el mismo método, pero con diferentes datos. Y incluso la tarea es de inicializar, básicamente, ¿no? Pero en esta sobrecarga, chicos, no necesito herencia. Puedo sobrecargar cualquier método. Basta que haya diferencia en los parámetros, ¿no? Aquí no tengo, y vean su constructo, su diagrama de clases. Tengo solo la fracción. Aquí no hay herencia y he podido sobrecargar, ¿no? Es decir, el mismo método con diferentes parámetros. ¿Han entendido? Sí. Sí, licenciada. Ya, listo. Quedamos acá, queridos jóvenes. Un ratito. Si tienen alguna duda, me van a preguntar. ¿Han traído algo que me interesa? Un ratito, por favor.
Bueno, chicos, el día viernes, por favor, alisten dudas. Ya están en condiciones de resolver exámenes. Yo les voy a pasar un conjunto de exámenes pasados hasta esta tarde y con el auxiliar también van a empezar a trabajar. El día lo van a designar hasta el día de mañana, según lo que me han indicado. ¿De acuerdo? Está bien, licenciada. Gracias. Dice, ¿Sí? va a disculpar, yo estoy en el grupo 5, pero me chocan muchos horarios y me trasladé al grupo 1. ¿Usted quiere hacer eso? No te entiendo. A ver, explícame, ¿qué es lo que quieres hacer? Le dicen, yo me inscribí en el grupo 5 con usted, ¿no ve? Y me chocan 2 horarios de mis clases y estoy pasando en los horarios de su grupo 1. No sé si podría pasarme ya que es con usted mismo. ¿Sabes qué pasa? Que yo solo estoy dando elementos en el grupo 1. En el grupo 5 está de docente el licenciado Vladimir Costas y hoy he dado una clase extra porque el día de ayer tuve inconvenientes, ¿no? Mi horario es los martes y viernes de 8:15 a 10:15. Ahora, yo no me hago lío si es que cambias en la WebSys a mi grupo, pero si vas a mantenerte en el 5, yo no voy a poder poner tu nota. No, ya, gracias, Luis. Sí, pero puedes ingresar de oyente cuando gustes, no hay problema. ¿Ya? Ya, gracias, Luis. Yo no me hago lío. Bien, queridos jóvenes, espero que apliquen. El día viernes todavía vamos a ver programación orientada a objetos, vamos a hacer un ejemplo más. Y desde la próxima semana estaremos ya trabajando con otro tema. En elementos es así, es un ritmo constante, por eso es que les pedí que destinen 2 horas diarias, ¿no? Lean el libro Programación o First Object, les va a aclarar muchas dudas, tiene lindos ejemplos. Ahora tienen que empezar a caminar por ustedes, ¿no? Y cualquier duda, pues no tengan miedo, pregúntenme en clases. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Lisa.